tensión permanente que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética va a marcar la relación internacional, es decir, las relaciones entre los países durante un periodo de casi 50 años. Y algunos de los ámbitos o rubros en los que se expresó la polarización van a ser los siguientes. Por ejemplo, en la construcción del muro de Berlín. Bueno, ¿qué justificó la construcción de este muro? Por parte del gobierno de la República Democrática Alemana o gobierno comunista. Primero tiene que ver con esto. La capital alemana, debido a su ubicación en Alemania Oriental, es decir, al ser un enclave y a su división en una parte occidental y otra oriental, era un punto de fácil contacto entre los dos bloques, entre el bloque comunista y el bloque capitalista. De hecho, lo que pasaba habitualmente era que muchos habitantes de la República Democrática Alemana, es decir, de la Alemania comunista, migraban día a día al lado occidental, a la República Federal Alemana, al lado capitalista, en busca de mejores condiciones de vida, lo que provocaba graves consecuencias en la economía de la República Democrática Alemana. Para evitar esa situación, en 1961, el gobierno de Alemania del Este lo que hace es que construye una barrera para separar los lados oriental y occidental de la ciudad. Así, el muro de Berlín se convierte desde ese momento hasta el año 1989, cuando es derribado, en uno de los símbolos más conocidos de esta etapa histórica y de la división que existía entre ambos bloques. ¿Ya? Posteriormente, otro de los otro de los símbolos de esta competencia o de esta competencia abierta o de este conflicto entre los bloques occidental y oriental liderados por la Unión Soviética y Estados Unidos fue la amenaza de guerra nuclear, un reflejo de esta bipolaridad. ¿Qué pasó? Durante el periodo de la Guerra Fría, los estados destinaron gran cantidad de recursos a la industria de armamentos, logrando con ello sofisticadas armas de destrucción masiva. En 1949, la URSS, por ejemplo, construyó su primera bomba atómica, con lo cual alcanzó el estatus de potencia nuclear. Y de paso, terminó con el monopolio que Estados Unidos había mantenido hasta ese momento respecto de este tipo de armamento. Es decir, Estados Unidos había construido la primera bomba nuclear y hasta ese momento no había ningún otro país que tenía una bomba nuclear hasta que la Unión Soviética la construyó en 1949. Posteriormente, ambas superpotencias continuaron incentivando la carrera armamentista, es decir, empezaron a hacer una carrera por quién de los dos tenía más y mejores armamentos, con la elaboración aún más de armas aún más mortíferas. Por ejemplo, en 1952, Estados Unidos probó la primera bomba de hidrógeno, cuyo poder destructor era 250 veces, imagínense eso, 250 veces mayor que la de Hiroshima. Un año más tarde, la URSS ya contaba con su propio ejemplar, es decir, la URSS también construyó una bomba de hidrógeno capaz de tener ese mismo potencia destructiva. Bueno, el siguiente texto va a explicar la característica de esta amenaza constante entre las dos potencias, que dice así: la amenaza nuclear. Los grandes de la Tierra podrían aniquilar naciones enteras con solo pulsar un botón, pero saben que tendrían todas las posibilidades de contarse ellos mismos entre el número de las víctimas de la tempestad así desencadenada. Y si, por milagro, uno u otro lograra escapar, su victoria solo le permitiría contemplar un reino en ruinas, perdiéndose en la distancia de una raza minada en su descendencia por las enfermedades de las radiaciones. No hay nada que compense este riesgo.
tienen que renunciar a la guerra abierta como medio de hacer prevalecer sus ambiciones e intereses. La Guerra Fría es la mayor guerra de todos los tiempos. Es la primera en la que se ha puesto en juego el dominio del mundo entero e incluso del espacio circundante. A. Fontaine, Historia de la Guerra Fría, 1907-1987, Barcelona, España, editorial Luis Caral, 1970. Esa es la fuente. Bueno, ¿qué nos dice? Lo que ya lo habíamos, la destrucción total mutuamente asegurada. Era tal el nivel de armamento que tenían ambas superpotencias que en la práctica ninguna de ellas quería enfrentarse abiertamente, porque eso iba a significar prácticamente casi el fin del mundo o de la civilización. Por lo tanto, los costos que tenía aparejado el enfrentarse directamente eran tan altos que ninguno de los dos se atrevía a hacerlo. Por lo tanto, el conflicto se hacía de manera indirecta. De ahí el término Guerra Fría. ¿Se entiende, cierto? Sí. ¿Sí? Otro de los rubros en donde se vio esta bipolaridad, este enfrentamiento indirecto, fue en la conquista del espacio. El deseo de mantener una superioridad tecnológica y científica sobre el rival o la superpotencia rival va a ser uno de los motores de la carrera por la conquista del espacio. Esta se inició con ventaja para los soviéticos, ya que ellos lograron enviar al espacio un satélite artificial, el Sputnik 1, antes que, obviamente, Estados Unidos, el año 1957. Y años más tarde, los primeros seres humanos, los cosmonautas Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, en 1961 y 1963, respectivamente. Frente a esa ventaja tomada por los soviéticos, Estados Unidos decide invertir una gran cantidad de recursos para revertirla, los que se van a canalizar en la Agencia Espacial y Aeronáutica más conocida mundialmente como NASA. El año 1958. Pronto esta potencia va a lograr aventajar a su rival cuando la misión espacial Apolo 11, ustedes muy bien saben esta historia, llevó a los primeros humanos a la superficie de la Luna el año 1969. Posteriormente la competencia siguió por parte de Estados Unidos con la creación de los transbordadores, ¿ya? Y por parte de la Unión Soviética con la creación de las estaciones espaciales, como la estación Mir, que eran lugares que permitían a las personas vivir mucho tiempo, varios meses en el espacio haciendo pruebas científicas, etc. Bien. Otro ámbito o otro rubro donde se vio esta competencia entre ambas superpotencias fue el ámbito del deporte, ya la competencia deportiva. Otro de los escenarios en que la tensión global se manifestó con fuerza van a ser, en este caso, los Juegos Olímpicos. ¿Ya? En esta lógica bipolar del triunfo de un deportista, que uno pensaría que debería deberse al resultado de su ardua preparación o del propio talento, no era visto así, sino que era más bien el indicador del poderío y fortaleza de la nación, el modelo social que representaba. Es decir, el modelo capitalista o el modelo comunista se abogaban a sí mismos el triunfo de un deportista. ¿Ya? Así, las delegaciones de las grandes potencias, en este caso de la Unión Soviética o la URSS y de Estados Unidos, no solo debieron hacerse cargo de la presión característica de toda competencia, sino que también de las aspiraciones e intereses políticos que los gobiernos proyectaban en sus desempeños. Bueno, aquí por ejemplo se muestra un cuadro con la estrecha competencia que desarrollaron las potencias durante los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Helsinki
fueron ganados por Estados Unidos, que tuvo 40 medallas de oro, y la URSS 22. También los Juegos de Tokio lo ganó Estados Unidos con 36 medallas contra 30. Y el resto de los Juegos Olímpicos lo ganó la Unión Soviética. Por ejemplo, el Juego Olímpico de Melbourne ganó 37 contra 32 en el año 1956. Los de Roma lo ganó con 43 medallas de oro contra 34. Me faltó nombrar el Ciudad de México, también lo ganó Estados Unidos en el año 68, 45 contra 29. Los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, lo ganó la Unión Soviética con 50 medallas de oro contra 33 de los Estados Unidos. Los de Montreal, Canadá, lo ganó la Unión Soviética con 49 de oro contra 34 de Estados Unidos en 1976. Los de Seúl, Corea, el año 1988 lo ganó la URSS con 55 medallas de oro contra 36 de Estados Unidos. Bueno, ahí se puede ver que ellos monopolizaban ¿cómo se llama? El medallero, que tenían gran cantidad de medallas y se fueron alternando entre ellos dos cuál fue el ganador de los Juegos durante todos estos años. ¿Ya? Bueno, hasta 1975, para saber más, a modo de anécdota, en Estados Unidos existió el llamado Comité de Actividades Anti-Norteamericanas. Es decir, esto que voy a leer a continuación es un ejemplo de cómo el proceso de la Guerra Fría también impactó al interior de Estados Unidos. Dígame. ¿Comité de qué? De actividades anti-norteamericanas. Gracias. Bueno, lo que le voy a leer a continuación es un ejemplo de cómo impactó la Guerra Fría no solamente en el exterior de Estados Unidos, en su competencia con la Unión Soviética a nivel mundial, sino también al interior de del mismo Estados Unidos. Por ejemplo, hacia 1975, en los Estados Unidos existió el llamado Comité de Actividades Anti-Norteamericanas, que perseguía supuestos infiltrados comunistas en el país. A fines de la década de 1940, por ejemplo, el comité citó a declarar a numerosos actores, guionistas, directores de Hollywood, acusados de tener vínculos con el comunismo. Entre los citados se encontraban artistas famosos como Charles Chaplin, Orson Welles y Arthur Miller. Muchos de estos acusados ingresaron a, comillas, listas negras creadas en los estudios, por lo que tuvieron serias dificultades para trabajar en el país. A nivel político, la llamada, comillas, Casa de Brujas la lideró el senador Joseph McCarthy, cuya campaña se orientó a denunciar supuestos agentes del comunismo en el país. ¿Ya? Bien. Ahora lo que vamos a ver es el otro tema, que es las transformaciones de la sociedad occidental. Esto tiene que ver con el crecimiento y el auge del estado de bienestar. Nosotros vimos algo del estado de bienestar cuando vimos la materia de Chile, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver el verdadero, el real estado de bienestar, que fue el que se dio en Europa y en parte en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Bueno, que se haya dado el estado de bienestar en parte es posible porque el periodo comprendido entre 1950 y 1973 fue de gran expansión económica para el mundo capitalista, ¿ya? Por lo que ha sido llamado la época de oro del capitalismo por los historiadores. Fue la época en que quizás se dio los más altos niveles de crecimiento hasta ahora vistos durante la era capitalista, de manera continua. En Europa, como resultado de esto, se aplicaron políticas que aumentaron el rol del Estado como agente económico, ¿ya? El llamado modelo keynesiano, keynesianismo. Y también el Estado se convirtió en promotor del desarrollo social, parte de eso, que sirvió para garantizar a sus ciudadanos el derecho a percibir servicios fundamentales, como derecho, por el hecho de ser ciudadano alemán o italiano no tenía que recibir estos beneficios sociales, que eran salud, educación o previsión social. ¿Ya? Bueno, además de ser un elemento importante de equidad social y de redistribución económica, la entrega de estos beneficios sociales favoreció la expansión del consumo, ¿ya? Este modelo permitió favorecer la expansión del consumo, es decir, que la gente comprara más productos
un fuerte crecimiento del empleo, ¿ya? Y también contribuyó a mejorar las condiciones de vida de las sociedades europeas. En la práctica, así como a nivel simbólico, es en este periodo entre 1950 y 1923 cuando Europa se convierte en un mundo a nuestros ojos, a los ojos de los sudamericanos, por ejemplo, en un mundo desarrollado, en el sentido de lo que entendemos por desarrollo ahora, que es un Estado que es capaz de entregar a su población salud, educación gratuita y de buena calidad. En Estados Unidos este periodo también fue de crecimiento económico gracias al aumento del consumo, la concentración empresarial, el desarrollo de constantes, y esto es muy importante, innovaciones tecnológicas, lo que a la larga van a ser necesaria ventaja al bloque soviético terminando la Guerra Fría, que dinamizaban la producción y la expansión de la industria de armamentos. Innovación tecnológica que dinamizaba la producción, que la ponía en movimiento, y también otro factor importante del crecimiento fue la expansión o el crecimiento de la industria de armamentos. Esto se vio reflejado en lo siguiente, que en los años 60 la política económica de los presidentes demócratas Kennedy y Johnson logró tasas de crecimiento anual cercanas al 7%, tasas de crecimiento muy muy altas, a la vez que se mejoró la protección social. La expansión económica de esta década, la década de los 70, favoreció la difusión llamado American Way of Life, estilo de vida americano, basado en el acceso masivo a distintos bienes de consumo que se promocionaban mediante afiches publicitarios. Es decir, este estilo de vida americano basado en el consumo de productos, del consumo de la moda, que va cambiando habitualmente, que se refleja en un estilo de vida en que la gente consume masivamente productos que son promocionados mediante la propaganda. Ese estilo de vida que también fue obviamente difundido por los medios de comunicación, cuando se comienza a ser famoso en esta época y expandirse por el resto del mundo. Empieza a aparecer como una forma de propaganda por parte de Estados Unidos que el estilo de vida lo adquiera de la población mundial. Bueno, ahora vamos a ver otra forma en que se fue transformando la sociedad occidental, que fue la expansión del consumo y los medios de comunicación. El crecimiento económico y la difusión del estilo de vida estadounidense permitieron el desarrollo de lo que se llamó la sociedad de consumo. La producción de bienes se masificó, por lo que los precios bajaron fuertemente. Al mismo tiempo, la oferta de productos se amplió a la creciente clase media, ¿ya? Y a nuevos segmentos de la población, como sus coterráneos, los jóvenes, que van a comenzar a demandar vestuario, música y otros bienes que son directamente dirigidos hacia los jóvenes. ¿Sí? Un estilo en estos años que comienza a haber una moda que es juvenil, una forma de consumo, una forma de música que es hecha para los jóvenes, etc. Bueno, este proceso, que ya había comenzado a principios del siglo con el surgimiento de la sociedad de masas, de las clases anteriores, estuvo caracterizada por la masificación de los medios de comunicación, como los siguientes. En primer lugar, podemos nombrar la radio y la televisión. ¿Qué va a pasar? En el mundo de la Guerra Fría se consolidaron los grandes conglomerados públicos de comunicaciones, como la BBC británica, la Deutsche Welle alemana o la RAI italiana. Estos organismos crearon verdaderos imperios en multimedias, es decir, que no solamente abarcaba la televisión, sino que ellos eran dueños, estos conglomerados, de radios locales, nacionales y de onda corta y de señales de televisión, con lo que lograron llegar a audiencias de nivel nacional e internacional. Durante este periodo, la radio se masificó enormemente y los informativos en onda corta, es decir, como las noticias en onda corta, traspasaban sin problema las fronteras,
pudiendo ser escuchados en la intimidad de los hogares, independientemente de la voluntad del gobierno local. Es decir, por ejemplo, podría haber un gobierno que estuviese a favor de uno u otro de los bloques en pugna y que no quisiera que se escucharan radio, intentara censurar las radios locales o la radio, por ejemplo, una radio del bando contrario, una radio pro-soviética o pro-estadounidense. Pero si alguien tenía una radio y hacía algún arreglo con alguna antenita, así como decirlo, de media casera, podía acceder a emisoras de onda corta en la intimidad del hogar y podía escuchar las opiniones del bando contrario. ¿Ya? Al mismo tiempo, pronto surgieron las transmisiones televisivas en directo, algunas con evidente trasfondo político. Fue el caso, por ejemplo, de algunos Juegos Olímpicos o el éxito del Apolo 11, de la misión que llevó a la Luna, que se vio reflejado en que millones de personas de todo el mundo vieron cómo se clavaba la bandera estadounidense en suelo lunar, lo que tuvo un componente simbólico muy importante dentro de la Guerra Fría, porque en la práctica simbolizaba como una especie de triunfo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en el proceso de conquista del espacio. Bien, también fue importante la prensa escrita. Las revistas y medios impresos también permitían comunicar publicidad e ideología en todos los rincones del planeta. Por ejemplo, por política de Estado, cada soldado norteamericano debía tener acceso al último ejemplar de la revista, que era famosa en esa época y todavía, por ejemplo, si alguien va al Presa Viva, se venden locales que venden muchas de ellas, selecciones del Reader Digest, aunque estuvieran luchando en el olvidado frente de Birmania. Es decir, aunque estuvieran en cualquier lugar del mundo, un soldado estadounidense recibía el último ejemplar de esta revista, en las selecciones del Reader Digest. Allí encontrarían chistes, juegos de ingenio y reportajes que guiarían su pensamiento sobre la guerra y los adversarios. En cierto sentido, irían como influyendo en la forma que ellos pensaban sobre el contrario. La edición en español de esta misma publicación se distribuyó masivamente en la Rider de selecciones, la Rider de Digest, masivamente en el mundo latinoamericano, se distribuye masivamente en el mundo latinoamericano, ¿ya? Por eso hay varios ejemplares que llegaron a Chile. Pero también había versiones en chino mandarín, árabe, sueco, todos los lenguajes de países en los que Estados Unidos tuviera algún interés económico o militar. También está este proceso de expansión de la expansión del consumo y de los medios de comunicación, se vio reflejado en la música. En los años 50 y 60 surgieron los primeros fenómenos culturales masivos que fueron evaluados y proyectados en oficinas de gigantes corporaciones comunicacionales. Por ejemplo, Elvis Presley y The Beatles fueron los pioneros de una industria en desarrollo que abarcó discos, cine, conciertos, presentación en vivo, moda y distintos productos de merchandising. Estos y otros artistas se convirtieron en los primeros éxitos globales, es decir, éxito a nivel mundial, con lo que Estados Unidos y sus aliados buscaban expandir su cultura y atraer a más personas hacia el estilo de vida occidental, es decir, se transformaron como en unos íconos para tratar de que la gente, al imitarlos, ojalá adquiriera el estilo de vida occidental y obviamente dejara de lado o no apreciar el estilo de vida, comillas, que imponía su adversario, la Unión Soviética. El fenómeno musical de esta época tuvo directa relación con el surgimiento de los jóvenes
reiterar ese tema, con un grupo etario con características propias y consumo cultural específico. Es decir, a partir de este momento es que soy identificado, siempre he sentido a los jóvenes como un grupo distinto eran un grupo distinto evidentemente a los mayores, pero ahora se convierten, es mucho más claro que los jóvenes son un grupo etario distinto a la población mayor, porque ellos tienen ahora sus propias modas, su propia música, etc. ¿Ya? Y por último está el cine. El cine generalmente presentaba un discurso crítico, en ocasiones hasta caricaturesco, de la potencia rival y sus aliados, lo que daba cuenta de la lógica de la Guerra Fría que influía en el cine. El cine estadounidense, por ejemplo, que llegaba masivamente a Chile a través de la pantalla grande, es decir, de la televisión, a través de la pantalla grande, a través del mismo cine, disculpen, y de la televisión, tuvo una beta anticomunista que mostraba a la URSS y a sus aliados como espacios sin libertad, en los que espacios sin libertad en los que primaba la crueldad de los gobernantes. Desde el cine más político hasta el de acción, el enemigo predilecto fue el agente comunista, el soldado norvietnamita en los filmes que recreaban la guerra de Vietnam, o el soviético infiltrado. ¿Ya? Otro ejemplo de cine de la Guerra Fría este fue un ejemplo muy bueno, fueron las películas de espías, ¿ya? Como las protagonizadas por James Bond, ¿ya? En que generalmente James Bond tenía que luchar contra los soviéticos que estaban en el contexto de la Guerra Fría, contra los soviéticos. Por ejemplo, hay una película que se llama Desde Rusia con Amor, ¿ya? Que obviamente él se infiltraba, él tenía que ir a Rusia y luchar contra el adversario en este caso, que eran los rusos o los soviéticos. Ya pues, con eso hemos terminado la clase de hoy y necesito que enciendan cámara, por favor.